Estar pendiente de Hola El Salvador, estamos disfrutando mucho de este lunes y miren, en esta oportunidad vamos a hablar un tema de muchísimo interés para todas las mujeres en casa. Vamos a estar hablando específicamente del cáncer cervicouterino, pero antes de presentarles a los invitados que nos acompañan en esta oportunidad, les vamos a presentar también un interesante reportaje sobre el cáncer cervicouterino y cómo afecta su incidencia en el porcentaje de mujeres en todo el mundo. Veamos a continuación. El cáncer de cuello uterino solía ser la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos 40 años, el número de casos de cáncer de cuello uterino y las muertes relacionadas con este cáncer han disminuido significativamente. Esta disminución se debe en gran parte a que muchas mujeres están haciéndose pruebas de Papá Nicolau periódicamente, lo que permite identificar células precancerosas en el cuello uterino antes de que se conviertan en cáncer. En el mundo se dan 490.000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino por año, con más de 270.000 muertes en las mujeres que padecen la enfermedad. Aproximadamente el 85% de las mujeres que están muriendo de cáncer de cuello uterino residen en los países en vías de desarrollo. Las tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino son alarmantes. Por cada 100.000 mujeres se muestra una disparidad de la cantidad de casos que existen entre los países menos desarrollados y los desarrollados. Si observamos las edades entre 45 y 54 en los países menos desarrollados, muere casi el quíntuple de las mujeres que mueren en los países desarrollados. Se trata de un ejemplo típico de los sistemas de la deficiencia que existen en los sistemas de atención de la salud referente a este tipo de cáncer en los países menos desarrollados. Uno de los desarrollos recientes más emocionantes en el campo del cáncer de cuello uterino es el descubrimiento del virus del papiloma humano, VPH, en las últimas 3 décadas. Sabemos que existen al menos 100 tipos de virus del papiloma humano. 40 de ellos pueden infectar el tracto genital. Resulta particularmente interesante que la mayoría de los casos del cáncer cervical, el 70% proviene del VPH tipo 16 y 18. Estos datos cuentan con un respaldo contundente. Ahora contamos con vacunas registradas para prevenir el cáncer de cuello uterino causado por estos tipos de VPH. ¿Qué opciones tenemos para prevenir el cáncer de cuello uterino? Bueno, sabemos que el uso generalizado de la vacuna tendrá un gran potencial en la reducción de los casos de cáncer de cuello uterino. Se estima que podremos reducir el 50% de esas muertes en las próximas décadas. Estamos escuchando datos muy interesantes sobre este padecimiento y cómo afecta a muchas mujeres en todo el mundo. Pero para desarrollar adecuadamente este tema nos acompaña un panel de expertos. Le damos la bienvenida al doctor Fidel Campos. Él es oncólogo y radioterapeuta, y de igual manera le damos la bienvenida al doctor Carlos Garay. Él es ginecólogo, quienes nos van a estar ampliando sobre este tema muy interesante. Bienvenidos a Hola El Salvador. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, hablemos entonces un poco sobre diferentes padecimientos de este tipo de cáncer. Usted me comentaba, doctor, en un inicio que este es un cáncer que sí es prevenible, que a diferencia de otros tipos de cáncer, sí se puede prevenir. Sí, eso es muy importante, sí. Y lo del reportaje fue muy atinado, lo que ahí se habla. El cáncer de cervix, el cervicouterino, este cáncer en un gran porcentaje de los casos es causado por el virus del papiloma humano. Si ese virus se detecta de manera temprana, si se detecta solo la infección antes de que comience a hacer un daño en los tejidos y se erradica esa infección, entonces estamos evitando que se vaya a producir un cáncer de cervix, porque si se deja ese virus que siga infectando, que siga provocando daños, con el tiempo llega y produce el cáncer. En nuestro país y en Latinoamérica todavía el cáncer de cervix es un problema en muchas mujeres y lo estamos viendo todavía un tanto avanzado. Cosa que bien se decía en el reportaje, en otros países ya de mayor desarrollo, este cáncer se ve muy temprano y ya es menos frecuente. Y aún así, aquellas mujeres que presentan este tipo de cáncer, como se encuentra temprano, entonces es curable y ya la mortalidad por este cáncer ya ha sido muy baja. Entonces, ese es uno de los primeros mensajes que debemos de llevar a la población. Este cáncer es totalmente prevenible y si se detecta a tiempo es completamente curable, y también puede ayudarnos a evitar también que las mujeres al detectarlo temprano tengan que sufrir muchas molestias a raíz de los tratamientos que se deben de dar. Doctor, me llama mucho la atención eso que dice que se puede prevenir, pero entonces ¿cuáles son los síntomas o cómo una mujer puede decir, bueno, tengo cáncer, necesito comenzar a tratarlo? O decir, lo voy a prevenir.
Okay, es importante esa parte de hablar de la prevención y los síntomas, y eso esperaría que el doctor Tejada seguramente lo va a ahondar un poquito más acerca de los síntomas que pueden haber. El ginecólogo, y en su consulta él a diario ve estos problemas, y es algo de lo que quizás el doctor nos puede apoyar un poquito más en esa parte. Gracias. Mire, realmente síntomas desgraciadamente no son tan frecuentes. Se habla de sangramientos anormales, de un poquito de fertilidad, leucorrea, o sea, flujo anormal en la vagina. No necesariamente tenemos que esperar eso. Sencillamente yo creo que el kit de todo es tener educación en el salud, tener prevención, Claro. desde el principio a los niños, darles una educación completa, que el gobierno tenga políticas de salud favorables para que esto se lleve a cabo. Desgraciadamente, como mencionó el doctor, países en desarrollo somos los más afectados, igual que las clases sociales. La clase social más desprotegida, desgraciadamente, es la más susceptible para ese tipo de cosas. Entonces tenemos que tener un control real. Dice que hace tiempo se hablaba de que en Israel no había cáncer de cervix. Y se habló mucho de que porque los hombres eran circuncisos. Hay una sustancia en el nivel del pene del hombre que es el esmegma. Se suponía que se relacionaba bastante con cáncer de cervix. Pero después se estudió un poco más y el sistema económico, el que más o menos prevalece en ese sector, eso hace que el cáncer de cervix disminuya. Reduzca. Me llama la atención porque, bueno, cuando estamos viendo todo relacionado con este tipo de cáncer, que en lo personal, cuando yo veo a la ginecóloga y ella me empieza a explicar cada uno de los detalles, hablemos sobre esa prevención, porque si estamos hablando de la prevención, eso significa que empieza un malestar en nosotros, que sentimos algo que nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo y también a conocerlo, saber de que algo no está bien. ¿Cómo podría? Bueno, Henry hablaba que bueno, usted respondía que no habían síntomas algunos, pero sí hay algo que las mujeres debemos hacer, y es, bueno, yo les comentaba antes de entrar al aire que yo me lo hago cada 6 meses, que es 2 veces al año, que es la citología, y ahí podemos observar, porque hay cáncer que son avanza demasiado rápido. ¿Qué podemos hablar sobre eso? No, mira, realmente Porque la gente está acostumbrada solo a 1 vez al año y son cambios que ustedes deben de observar, o sea, más que todo educación en ustedes. Si hay algo que realmente empieza a cambiar en ustedes a nivel vaginal, es el momento de acudir al médico. Y la obligación de uno, como dijeron al principio, tomarle cartas al asunto, no necesariamente solo una citología, hay una gama de actitudes que tenemos que tomar en pro de la prevención contra ustedes. Una de las cosas que vamos a hablar, creo que más adelante, es la vacuna. La vacuna de papiloma. Definitivamente. Se habla que el cáncer de cervix, el papilomavirus es responsable como el 70% de los cánceres. Sí. Entonces, yo he leído mucho sobre por qué los gobiernos realmente no quieren adoptar este tipo de actitud. Vacunar es caro. Para nosotros somos un país pobre, pero creo que se gastan un montón de cosas que no deberíamos. Podríamos ocuparla en vacunas. Y si ya compramos, por decir algo, 1 millón de vacunas, no sale a un costo sumamente. Mire, doctor, pero si estamos hablando ahorita que no nos vacunamos o no tenemos la vacuna acá, obviamente hay que pagar por esto. ¿A dónde se va? ¿Quiénes se la ponen? ¿Por qué? ¿Bajo qué circunstancias? La recomendación es 9 años en adelante, hombres y mujeres, hay que vacunarlos, a todos, definitivamente. Ahora, si habla hasta los 25, 26 años, hay personas que hablan hasta 40 años, sea como sea, definitivamente tenemos que vacunar al principio, 9 años a todos los niños. Caro, una vacuna anda costando alrededor de $100 más o menos. Se pone en 1 mes, a los 3 meses, a los 6 meses. A los 2 meses, perdón, a los 2 meses y a los 6 meses. Pero esos son $300. Si la compramos en cantidades grandes, además hay donaciones, un montón de ONG Así es. Se podrían ayudar a que lo Es cumplieran. eso de preocuparnos y me llama sobre todo mucho la atención algo que usted mencionaba, porque muchas personas dicen, bueno, no, solo la citología, pero yo creo que cuando llevamos un control regular, cuando vamos a nuestro ginecólogo y las cosas están marchando bien también, pero como mujeres debemos de estar atentas también a un cambio. Usted mencionaba algún flujo que no es normal, por ejemplo, cuando tenemos un método de planificación también de decir, bueno, si estoy con esto, el doctor debe estar muy pendiente y no simplemente nosotros irlo llevando, el uso de toallas sanitarias también, que están
delicado o los protectores diarios también. O sea, como mujeres debemos de tener una serie de cuidados también y no solo de, ya sea que se le hagan la citología 2 veces al año o una vez, esperar hasta ese momento también. Por eso se dan también esos problemas serios. Ahora, algo importante también que debemos remarcar y a toda la población acerca de la citología que hemos estado hablando, pero la citología es un método de tamizaje, así se llama, un método de screening. A eso se le conoce aquellos métodos en los que uno hace el examen sin que haya un síntoma. Claro. Entonces, Es que y se eso hace es. porque, por lo que ya explicaba el doctor, no hay un síntoma específico de cáncer. Una infección, hay infecciones de diferentes tipos, infecciones virales, infecciones por hongos, infecciones por Bueno, la ropa bacterias. interior. Pueden dar diferentes síntomas. Es para lo y que no se ve pueden o no se ser siente. un problema de cáncer, puede ser una infección. Pero la citología, por eso se llama un método de tamizaje, porque se hace aunque no hayan síntomas algunos. Se debe de hacer a partir de que se inician las relaciones sexuales, porque se sabe de que ahí es donde pueden empezar los riesgos de que haya la infección por el virus. Entonces, si se detecta a tiempo, si se quita la infección, entonces prevenimos el problema. Estamos hablando de la prevención y estamos hablando de las edades y todo esto, pero ¿cuál es el tratamiento cuando ya a una mujer se le detecta el cáncer de cervix? ¿Cómo empieza? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, me detectaron cáncer, me van a quitar el útero, de un solo. Sí. Entonces no sé si hay un tratamiento previo a llegar a ese punto. Bueno, otra cosa importante también a remarcar es, anatómicamente hay que saber diferenciar estructuras en la mujer. Una cosa es el cáncer de cervix, que ese se da, es la zona, la parte final de la matriz o del útero en la mujer, y esa parte es la única que está a manera externa de los órganos femeninos. Entonces esa está hacia la vagina, y por eso es que con una citología se puede hacer la evaluación. Hacia arriba, más internamente, está el útero o la matriz, que es la que la mayoría conoce. Entonces hay muchas personas que creen que al hacer una citología entonces están evaluando cervix, matriz y ovarios, y no es así. Y ahí es donde viene y remarca lo que el doctor mencionaba, que hay otros estudios que se pueden hacer también en la mujer, más si aparecen algún síntoma. Hay casos en los que va a necesitar una ultrasonografía para poder evaluar a nivel pélvico qué es lo que está pasando. Cuando ya hay un cáncer de cervix detectado, entonces lo que hay que hacer es evaluar a qué grado ha llegado ese cáncer, en qué estadio está. Dependiendo de ese estadio, así son los tratamientos que se van a hacer. Hay tratamientos que son menos complejos, tratamientos quirúrgicos que son quitar una parte del cervix o en algunos casos solo la matriz sin tener que quitar ovarios o otras partes de la pelvis en la mujer, y esto es menos mutilante para la mujer y le dan menos problemas y efectos secundarios. Obviamente eso es cuando el cáncer está temprano. Si el cáncer ha avanzado y ha llegado a un grado tal que ya se esparció hacia sitios aledaños a donde se originó, entonces ya no es posible operar en esos casos, porque una operación no va a alcanzar a quitar todo lo que está afectado con cáncer, o tenemos el riesgo también de que el cáncer haya podido migrar a otra zona, y ahí el tratamiento ya va más allá y ya no es una cirugía, sino que es un tratamiento de quimioterapia y radiación, que son todavía más complejos y en algunos casos a la mujer le va a dar más problemas cuando se hace. Doctor, ¿qué porcentaje de mujeres logran superar el cáncer cuando se detecta antes y cuando ya está avanzado el cáncer? Bueno, cuando el cáncer está en un estadio temprano, hasta un 90% de las mujeres, en algunos casos hasta 95% de las mujeres se pueden curar por completo. Entonces hay pacientes, aquí el cáncer de cervix es bastante frecuente en El Salvador, bueno, imagino que el doctor también ha visto ya muchos casos en los que uno ya da seguimiento y llegamos a 20 años de seguimiento y la paciente sin ningún problema de cáncer. Ahora, otra cosa es importante y es lo que se mencionaba también acerca de los otros cuidados que debe tener la mujer. Hablaban de anticonceptivos, cosas que también han sido vistas relacionados con cáncer de mama. Entonces la mujer que ya ha tenido un problema, no porque tuvo este problema solo se va a dedicar a cuidar ese problema, el problema del cáncer de cervix, tiene que ser un cuidado desde la salud integral. Entonces verificar su mamografía ya cuando llegan a la edad de los 40 años, tener el uso oficioso de anticonceptivos o de cualquier otro método que las mujeres usen. Entonces eso es importante y es donde la consulta ginecológica siempre es necesaria en una mujer a partir de que inicia relaciones sexuales. A partir de ahí debe estar en un chequeo constante con el ginecólogo para poder detectar cualquier anormalidad. Doctores, para finalizar, ¿cuáles podrían ser, por último, su mensaje y sus recomendaciones para las mujeres salvadoreñas? Bueno, perdón que insiste en educación. Más que todo es educación el kit del asunto. Si nos orientan desde el principio, si nos obligan. Dice que hay cuando hablamos de educación sexual en los colegios, muchos de los papás se oponen a que nuestros hijos reciban ese tipo de educación, cosa que no es justo para ellos.
tenemos que educarnos nosotros como padres, educar a nuestros hijos. Uno, asistir al ginecólogo. Definitivamente, en el caso de la salud pública difícilmente van a tener una atención con el ginecólogo primario, van a tener al médico general. En este momento tengo entendido que hay una ONG que está trabajando bastante por el país. Ellos están proveyendo de métodos de detección del cáncer a edad bien temprana y nos están tratando de ayudar a eso. O sea, hay momentos, hay que acudir más que todo al médico. Información, eso es importante y bueno, también recuerdo de que necesita ir a donde los expertos, no se está inventando, no porque lo que le dio a su amiga o a su prima o a su tía, usted también lo tiene, sino que mejor vaya donde un experto, consulte y cuide su cuerpo, ámese. Muchísimas gracias, feliz Mil inicio gracias, de semana. doctores. Gracias por su tiempo. Continuamos con Hola El Salvador, tenemos ya la programación para toda esta semana, así que usted no se debe de separar de nosotros y no se le olvide el domingo, ¿y de dónde? ¿Se da cuenta? El ¿Cómo me viernes. pongo yo con la batalla del doblaje? El viernes, la batalla del doblaje. Pausa, ya venimos.